buenas tardes. Bueno, vamos a hablar aquí de la bolsa, ¿no? Y de lo que, pues yo creo que está pasando. Sinceramente, yo creo que en renta variable, que este video me quiero enfocar en la parte de renta variable. Yo creo que si no es hoy que hemos visto el tope en la bolsa, yo creo que estamos muy, muy cerca. Entonces, ahorita voy a enseñar el caso entero, ¿no? O sea, por qué yo creo que hemos visto el máximo. En cuanto a análisis técnico, me voy a meter un poquito también en noticias y pues vamos a ir a tocar diferentes temas, ¿no? No me quiero meter tanto al tema o a la parte de las consecuencias que probablemente un cambio de tendencia, un cambio de ciclo en renta variable tendría en otros tipos de mercados, ¿no? Obviamente, yo creo que el mercado que sería afectado pues más inmediatamente sería el mercado de deuda, ¿no? Entonces, pues no quiero meterme mucho al tema, pero sí es importante que sepas que el mercado de deuda, cuando hablo de la burbuja en el mercado de deuda, estoy hablando desde un money market, un reporto, un portafolio conservador, hasta bonos corporativos doble o triple B, ¿no? Entonces tú tienes que saber que a mí se me hace la mayor burbuja, pues porque todo el mundo está ahí metido y se me hace que ese riesgo está muy subestimado y no está bien representado, ¿no? En cuanto a la gente que lo comercializa o, pues bueno, en las noticias pues ya ni se diga, ¿no? Entonces, ¿por qué es la burbuja más grande? Pues porque los bancos probablemente tengan sus reservas, las aseguradoras, las afores, o tú como individuo, ¿no? A lo mejor vas, tienes tu dinero en el banco y te venden un portafolio conservador y tú en cuanto escuchas deuda y garantizado, pues ya, ¿no? O sea, asumimos que no existe ningún riesgo. Pero, pues es que cuando se dice garantizado, o sea, pues hay un riesgo de contraparte, ¿no? O sea, está garantizado por la contraparte. O sea, ya puede ser deuda corporativa de una empresa y pues sí, en teoría está garantizado, pero pues por el que lo va a pagar, ¿no? Para empezar, si estás en un fondo, tú no tienes el papel, o sea, a ti nadie te está garantizando nada. Tú lo que tienes al que se lo garantizan es al banco, que él es el tenedor de los papeles, de los títulos. Y ya tú tienes un instrumento que cotiza en base a los títulos que tiene el banco, ¿no? Pero, pues bueno, cuando hablo de la burbuja de deuda me refiero a todos estos riesgos, ¿no? A todos estos riesgos que vienen en la letra chiquita, que pues nunca nos fijamos, nunca nos los platican, pues sí, casi nunca pasa, ¿no? El riesgo sistémico, riesgo sistemático, riesgo país, riesgo crediticio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo no me sentiría muy cómodo participando en esos mercados, conociendo el tamaño de la burbuja en el mercado de deuda. Entonces, bueno, ya quitándose el camino, vamos a enfocarnos en la parte de renta variable. Y me gustaría empezar por la parte de economía, ¿no? En cuanto a economía, pues bueno, estamos viviendo en la época del estímulo, ¿no? Estímulo fiscal, estímulo monetario, déficit, gasto, hay que ayudar a la gente por la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Esto nunca funciona, ¿sí? Yo entiendo que la lógica a lo mejor nos dice lo contrario, ¿sí? En cuanto a, no, mira, hay que darle dinero a la gente para que la gente vaya, gaste, y luego en donde gasta, pues probablemente esa persona va a tener que contratar más gente y esa gente va a ganar dinero y va a ir a gastar a otros lados y se va a hacer como que esta bola de nieve que va a reactivar la economía, ¿no? La realidad es que nunca funciona y prueba de esto es que, pues si funcionara, ¿cómo es posible que cada vez tenemos que estimular más seguido y cada vez el estímulo tiene que ser más grande, ¿no? Recuerda, los estímulos empezaron pues mucho tiempo atrás, o sea, hay dos formas de estimular, bajar la tasa de interés e imprimir dinero. Bajar la tasa de interés empezó desde el 2000, ¿no? Con Alan Greenspan, cuando bajó la tasa de interés después de que tronó la burbuja del punto com. Y muchos, yo incluido, pensamos que esos estímulos y esos incentivos que provocó bajar la tasa de interés en el 2000 fue lo que ocasionó la burbuja del 2008. Una vez que tronó la burbuja del 2008, pues ¿qué hicimos? Lo mismo, ¿no? Estimular, otra vez el mismo speech de venta. Ya se volvió a bajar la tasa otra vez casi a cero y ahora introducimos el QE, que fue imprimir dinero. Entonces yo me acuerdo cuando salió el QE, pues era como esta medida extraordinaria, esta medida única, sin precedente, pensando fuera de la caja, o sea, algo así que jamás habíamos visto, ¿no? Que nos iba a estimular. A lo mejor sí estaba justificado por el tema pues de la quiebra de Lehman Brothers y lo del 2008 y todo esto, ¿no?
pero pues mucha gente no creía, ¿no? Mucha gente pensaba que efectivamente después iba a haber el QE2, el QE3, el QE4 y hasta el infinito, ¿no? Porque es lo que siempre sucede y efectivamente eso pasó, o sea, tuvimos el QE2, QE3 y QE4. El QE4 empezó a finales del 2019, o sea, todavía no teníamos ni el tema este de salud y ya se estaba imprimiendo dinero de forma agresiva nuevamente, ¿no? Entonces, siempre que se empieza a estimular, se hace como un incentivo perverso del que siempre se va a tener que estimular, estimular, estimular hasta que se destruye una divisa, ¿no? Entonces, ahorita con el tema de la pandemia, del virus y todo eso, pues haz de cuenta que es la excusa perfecta para que los bancos le den rienda suelta a las impresoras y estén imprimiendo, imprimiendo, estimulando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor sí está de cierta forma, digamos que justificado, igual que en el 2008, la situación y para que la frecuencia y el tamaño sea tan grande, pero lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Recuerda que un gobierno nada más puede gastar lo que recibe. Entonces, cuando gasta más de lo que recibe, está incurriendo en un déficit. Entonces, es un hoyo que queda. A ese hoyo hay que pagarlo. ¿Cómo se paga? Hay dos formas de pagarlo, la forma honesta y la forma que la historia nos ha demostrado que es la que generalmente se usa, que es la forma deshonesta. La forma honesta es subiendo los impuestos, pero pues siempre es una medida muy poco popular y muy difícil para un gobernante, pues implementar estas medidas y especialmente ahorita con el tema económico, pues yo creo que no sería buen momento de hacer algo así, ¿no? La otra sería, pues, incrementar los despuestos en el futuro, o sea, incrementar los despuestos mañana para pagar lo que se gastó hoy. Pero pues obviamente también sigue siendo poco popular y más, pues ¿qué político va a querer subir los impuestos para pagar lo que el que estuvo antes de él se gastó quedando bien? Pues nadie. Entonces por eso siempre acabamos pagando de la forma deshonesta. ¿Cuál es la forma deshonesta de pagar? Con inflación. Hay una plática de Warren Buffett de hace unos años que habla justamente de eso y habla de cómo la inflación es un impuesto que solamente un hombre en un millón puede entender. Porque tienes que saber tú que siempre que el gobierno gasta, hay que pagarlo. Y si no se suben los impuestos, se paga con poder adquisitivo. Entonces, cuando se estimula, cuando entramos en déficit, cuando se hace todas estas medidas que estamos haciendo ahorita, pues se incrementa el dinero en circulación. Entonces, incrementar el dinero en circulación es el significado de inflación. Ese fue siempre el significado de inflación. Se ha querido cambiar la definición pues convenientemente a un aumento sostenido en el nivel de precio. Pero cuando sube el precio, eso es la consecuencia de primero haber incrementado el dinero en circulación, porque eso es lo que hace un estímulo, eso es lo que hace un déficit, ¿sí? Que es lo que se está haciendo ahorita a nivel global. ¿Por qué? Porque cuando hay más dinero en circulación, queriendo comprar las mismas cosas, tarde o temprano estas cosas van a subir de precio. Entonces, no es algo nuevo a nivel histórico, no es algo nuevo, o sea, de hecho, es algo, digamos que común, o sea, hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia, si te vas 100, 200, 500, incluso 1000, 2000 años atrás, siempre pasa lo mismo. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar aquí de la bolsa, ¿no? Y de lo que, pues yo creo que está pasando. Sinceramente, yo creo que en renta variable, que este video me quiero enfocar en la parte de renta variable. Yo creo que si no es hoy que hemos visto el tope en la bolsa, yo creo que estamos. Entonces, ¿por qué se puede imprimir dinero y por qué se puede gastar de esta forma? Pues porque recuerda, o sea, que ahorita lo que está muy de moda y de lo que se está hablando mucho es de la pérdida de confianza del dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? El dinero fiat es el dinero por decreto. O sea, un gobierno dice, un gobernante escribe, ¿sabes qué? En una ley, este va a ser el dinero oficial, te guste o no. Si no te gusta, pues te vamos a multar o te vamos a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, ellos pueden hacer eso porque operamos con este sistema como de falsa confianza, por decirlo así, porque ¿cómo empezó el dinero fiat reciente? Pues cuando el dólar se empezaron a emitir estas notas o estos papelitos pues no eran más que eso, una nota, un papelito. De hecho, ahí decía en los dólares antiguos, si ves una foto antigua, ahí dice redimible en oro. Entonces, la gente en Estados Unidos antes iba al banco, daba su papelito y le daban el equivalente al oro. Entonces, ahí se empezó a crear esta confianza. Cuando llega Nixon y quita el patrón dólar, el patrón oro, perdón, en los setentas,
pues le dio prácticamente a Estados Unidos el permiso de poder imprimir dinero sin que éste estuviera necesariamente respaldado pues en nada, ¿no? Entonces con lo de Bretton Woods y esto, pues los países dijeron, pues sí, bueno, si el dólar es como si fuera oro, porque son notas del oro, pues entonces vamos a tener nuestras reservas en dólares. Y así es como operamos con el patrón dólar. Sin embargo, estos dólares no están respaldados en nada. Y lo estamos viendo ahorita con la pérdida de la confianza, con la gráfica de fortaleza del dólar, cómo se está debilitando. Y lo estamos viendo con los metales, porque los metales durante más de 2000 años han sido la cobertura perfecta para este tipo de escenarios. O sea, cuando se imprime dinero así, es un ciclo, digámoslo así. Es algo que pasa muchas veces y incluso hay etapas. Primero se empieza cuando un gobierno imprime moneda, siempre está respaldada por algo. Generalmente son metales, oro o plata. O incluso ha habido momentos en la historia en donde han sido ambos. Y después en algún momento siempre se pierde esa relación. Ese dinero deja de estar respaldado en algún momento. Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, ¿sí? Una vez que deja de estar respaldado ese dinero, siempre pasa lo mismo. Los gobernantes y los bancos centrales empiezan a imprimir dinero. Y es cuando se crean estas crisis de divisas que son poco comunes. Entonces, por ahorita es muy importante estar muy pendientes de esto, porque es algo que no pasa muy común. Bueno, sí ha pasado muchas veces, pero ciertamente no en nuestras vidas. Entonces es muy difícil que tú tengas un asesor, pues que nada más te va a recomendar que compres. O siempre va para arriba ya. O sea, sí, puedes bajar 2, 3 años, pero la tendencia es para arriba. Solo hay que comprar. No es cierto. O sea, hay momentos en la historia en donde hemos visto que hay mercados donde baja 5, 10, 15, 20 años la bolsa, en donde tenemos periodos inflacionarios muy potentes, muy largos, entonces sí, sí es muy importante aquí nosotros reconocer lo que en verdad está pasando, porque al final del día, pues nada más es como un mecanismo de pasar recursos de unas manos a otras. Entonces, pues nada más la gente que está bien posicionada, pues es la que va a conservar su capital o incluso incrementarlo, ¿no? Porque recuerda que ahorita nos queremos concentrar en la parte de conservación. Entonces, bueno, ya hablamos de todo este rollo de la economía. ¿Cuál es el problema con esto? Que bueno, como son ciclos tan largos, pues es difícil de operar, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si es mañana o dentro de un año, 5 años, 10 años? Entonces, para eso nosotros tenemos que utilizar algo más tangible, ¿no? Pues no hay nada más tangible que el precio diario o el precio al día de hoy. Entonces, utilizando el análisis técnico es como nosotros vamos a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a meternos en la parte de análisis técnico. Y bueno, aquí enfrente tengo la gráfica pues, del Standard Poor's, ¿no? Para empezar es que ya recuperamos todas las pérdidas que tuvimos por el tema, bueno, que tuvimos en el 2020, ¿no? Si bajó por el virus o no, pues eso en verdad no importa, ¿no? Lo único que importa es que bajó. Entonces, pues ya recuperamos todas las pérdidas del 2020, incluso ya estamos un poco por encima, hicimos un máximo histórico la semana pasada y si no me equivoco, creo que hoy, sí, hoy terminamos por encima en un nuevo máximo histórico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo veo aquí? Mira, lo que yo aquí veo es un doble tope. Un doble tope es un término que existe en el análisis técnico, que yo veo que tiene mucho más popularidad con gente que va empezando, gente que tiene poquito menos experiencia. La realidad es que yo pocas veces he visto que funciona. ¿Por qué? Porque por lo general los mercados no suelen ser muy generosos, por lo general no te suelen dar dos oportunidades para vender el tope o lo mismo para abajo, no te suelen dar dos oportunidades para comprar el mínimo. Es muy raro que esto suceda, aunque sí, bueno, hay que admitirlo que es un término que sí oficialmente existe dentro del análisis técnico, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver en el por qué yo creo que va para abajo y me voy a concentrar en la pura parte del Standard Poor's primero. Y después ya lo vamos a ir aterrizando poco a poco para ir armando el rompecabezas y para que tú veas de dónde sale el razonamiento de por qué creo que va para abajo, ¿no? Independientemente del tema económico. Entonces, bueno, aquí está el Standard Poor's. Pongo la misma gráfica del Standard Poor's, pero pues es otra base, otra serie de datos. Y aquí es una gráfica de muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Aquí estamos hablando que estoy viendo desde el 70, ¿no? O sea, el precio del Standard Poor's desde los años 70 y
Y lo que a mí me importa más es esta línea de tendencia. Si te fijas aquí en el año del 2004 al 2007-2008, aquí esta línea de tendencia fue la que nos indicó a nosotros que pues que las aguas estaban cambiando, ¿no? A lo mejor nosotros pudimos haber salido o incluso apostado para abajo, incluso pudimos haber vendido en corto aquí previo al 2008, ¿no? Ciertamente no hubiera sido el mejor precio, pero hubiera sido bastante bueno de todas maneras, ¿no? Sí es muy sorprendente que tantos años después hayamos podido volver a tocar esta misma línea. Es lo que vimos aquí en el 2000, pues ahorita en el 2020, ¿no? A principios de año. Entonces, vimos que tocamos esta línea y tuvimos lo como esperado, ¿no? Una fuerte reacción a la baja. Entonces, pues es muy extraño a veces, ¿no? Cómo esta línea coincide con que tocamos aquí, pero probablemente la historia oficial es que esta bajada fue por el coronavirus, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la realidad? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo que sí importa es que tenemos esta línea de tendencia aquí, tocamos la línea azul y mira, lo que yo en mi experiencia muchas veces veo que sucede es que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos este canal también, este canal que es la línea rosa, ¿sí? Independientemente del canal, mira, muchas veces lo que yo veo que sucede es que tarde o temprano, después de tocar una línea de resistencia así, volvemos a la misma zona, pues prácticamente para sacar a la gente que estaba en corto desde aquí, o para crear como que un falso sentimiento de confianza y que la gente siga subiendo. Sí, a mí no me gustan mucho los doble topes, pues en mi experiencia casi nunca funcionan. Siempre que un activo, una acción o lo que sea vuelva a llegar a su máximo anterior, casi siempre tienes que inclinarte a que va a continuar al alza. O sea, un activo que hace un máximo histórico, pues va a tener una tendencia natural a continuar haciendo máximos históricos. Entonces aquí también, por ejemplo, aparte de que, bueno, podría ser una zona natural después de venir a esta área a sacar pues a la gente que a lo mejor tenía cortos desde esta parte o para crear este falso sentimiento de confianza, yo veo este canal, esta línea morada o rosa, como le quieras llamar, y vemos que una vez que lo rompimos ya tocamos aquí una vez para tener pues un retest. Es raro que volvamos a tener un retest dos, tres, cuatro veces, pero si te fijas aquí, ¿cómo vamos a manejar el riesgo? Pues bueno, es importante esperarnos a que cierre la semana, ¿no? Si te fijas aquí, sí hemos cotizado por abajo del canal en diferentes ocasiones, pero aquí lo que más nos importa a nosotros es el cierre semanal, ¿no? Recuerda, aquí estamos utilizando un método un poquito agresivo en el que estamos intentando agarrar un inicio de cambio de tendencia, ¿no? Yo entiendo que la forma a lo mejor más tradicional sería esperar una vela o indicios de ventas fuertes y posteriormente utilizar nuestros exponenciales para posicionarnos, ¿no? Aquí, bueno, probablemente intentaremos utilizar los exponenciales más bien para confirmar que nuestra posición esté correcta. No me quiero meter mucho al tema de los osciladores, sí tenemos divergencia aquí y pues sí tenemos diferentes argumentos para pensar que va para abajo, pero la verdad si yo tuviera que ser más objetivo, pues yo me inclinaría a pensar que a lo mejor neutro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el estocástico con mis inputs, por decirlo así, vemos que bueno, siempre que estamos en esta área, pues es una venta relativamente buena, ¿no? Y lo más importante para mí sería romper esta línea de tendencia del estocástico, ¿no? Antes de yo empezar a pensar en que sí es una confirmación de reverso. ¿Y por qué me importa a mí mucho el Standard Poor's y también el Nasdaq? Porque recuerda que la construcción del S&P y del Nasdaq son índices que están hechos como por ponderación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande se haga una empresa o más vaya subiendo, bueno, entre más sube, más grande se va a hacer, pero entre más grande se hace, mayor es el peso que tiene dentro de estos índices, a diferencia del Dow Jones, porque en el Dow Jones ahí es un índice que es por precio, no por capitalización, digámoslo así. Entonces, pues aquí es normal suponer nosotros que lo que está arrastrando a las bolsas
S&P y Nasdaq hacia arriba es probablemente el sector de tecnología, más específicamente Apple o Amazon, Microsoft y pues las famosas FANG, ¿no? Pero yo pensaría que Apple es la que más, pues porque para empezar ya llegó a la capitalización de 2 trillones, entonces pues naturalmente es la más grande y por cómo están construidos los índices, pues va a ser la que más ponderación va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros? Vamos a meternos a la gráfica de Apple y ver qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces vemos, para empezar, recuerda que esto es una gráfica que está en logaritmo, así es como la gráfica se ve normal, ¿no? Y simplemente para ponerlo en contexto, bueno, aquí esto es el 2008, ¿no? Este pequeño bachecito de aquí y ahorita estamos cotizando por acá arriba, ¿no? Yo esta línea de tendencia tenía mucho tiempo que la había dibujado y la verdad nunca pensé que fuéramos capaces de llegar a este precio, ¿no? Entonces vemos cómo tenemos aquí un canal que sí, a lo mejor podría ser los principios de un cambio de tendencia. De hecho, 514 era un área que yo tenía marcada desde antes y a mí me gusta mucho esa área para manejar el riesgo, ¿no? Si empezamos a cotizar semanalmente por encima pues de esta parte del canal, que debe coincidir más o menos con el área de 515, 516 dólares, pues yo empezaría a considerar en que probablemente estamos mal y que, bueno, pues este mercado... pues probablemente continúa la alza, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta interpretación y combinado con lo que vimos en el S&P, considerando cómo está construido en cuanto a la ponderación que tiene Apple y otras en ese sector, pues yo pensaría que esta sí podría ser la interpretación correcta. Aquí me quiero meter un poquito a la parte de las noticias y en la parte de por qué yo creo que no importan mucho, ¿sí? Porque tienes que entender que nunca le vamos a ganar a una noticia, ¿sí? O sea, y además una noticia no nos da ninguna ventaja contra el mercado, porque si tú sabes de una noticia, pues todo el mundo la sabe, entonces no nos da una ventaja real para poder operar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los splits, ¿no? En el caso de Apple, creo que es un split de 4-1. Para empezar, este no es el primer split, hubo un split anterior de 7-1. Entonces, pues después de este split, pues cada acción multiplícala por 28 y sería el precio original, ¿no? El que debería de estar, por decirlo así. Entonces, yo entiendo a lo mejor el razonamiento natural, ¿no? Que nosotros tendríamos en cuanto a el efecto psicológico, ¿no? Que un split puede tener de, bueno, si baja a 100 dólares o a 125 dólares, porque pues es 4-1 y está en 500 dólares. Si baja a 125 dólares, pues bueno, es más fácil que llegue a 250 a que de 500 llegue a 1000. Aunque en verdad es lo mismo, porque la capitalización del mercado pues no ha cambiado, ¿no? Nada más lo que cambia es el número de acciones. Este, pero esto nada más es como un efecto psicológico, ni siquiera tiene ya casi algo útil hoy. Anteriormente sí, porque pues incluso las comisiones en Estados Unidos creo que variaban si tenías un número de acciones pares o impares y bueno, ahorita en el 2020 ya se puede comprar incluso fracciones de acciones, entonces pues en verdad no hay necesidad de... yo entiendo el efecto psicológico, lo que a lo mejor se podría pensar de, bueno, es que si cuesta 100 o 125 pues más gente va a poder comprarlas porque van a estar más baratas y va a subir, ¿no? Sí, bueno, que entiendo esa parte, pero así como está esa parte, podemos darle la parte negativa totalmente también, ¿no? Podríamos darle una interpretación negativa también, que bueno, para empezar, esto de la bolsa y no solo la bolsa, o sea, cualquier activo, o sea, ya sea pues bienes raíces, ya sean pues metales, acciones, todo, ¿no? Todo por lo general funciona con estas como campañas, ¿no? De distribución y acumulación, en donde el dinero inteligente pues tiene periodos para comprar barato y tiene periodos para vender caro. Entonces tienes que tener en mente que pues en algún momento, o sea, hay fondos de inversión y hay gente, probablemente individuos, que tienen millones o miles de millones de dólares invertidos en Apple. Ellos tienen una estrategia de salida y ellos probablemente saben lo que están haciendo. Entonces, ellos en algún momento van a intentar cobrar. Entonces, cuando ellos quieren cobrar, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una horda de gente a la que tú le tienes que distribuir, porque no puedes vender de golpe, no sé, 5,000 millones de dólares y pues te vas a comer las órdenes de todos los libros y vas a incluso a lo mejor podrías
hasta mover el precio. Digo, en Apple no sé si 5.000 millones podría hacer eso, a lo mejor y no, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? O sea, montos muy grandes, necesitas a mucha gente que esté ahí abajo para que tú puedas distribuirles a ellos, ¿no? Para que ellos sean los que al final del día se queden con las acciones caras, ¿no? Que es lo que pues naturalmente siempre pasa en estos ciclos, ¿no? Que el inversionista pequeño es el que siempre se queda con las bolsas, ¿no? Entonces, incluso también ahorita lo podemos ver con el ritmo al que los insiders están vendiendo, es el mayor ritmo al que han estado vendiendo en los últimos 14 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que los inversionistas grandes, ¿no? O los CEOs que reciben acciones, pues están saliendo de las empresas, ¿no? Están vendiendo esas acciones, le están distribuyendo al inversionista pequeño. O por ejemplo, en todos estos IPOs nuevos y todas estas empresas que llevan poco cotizando, pues igual, ¿no? Los fondos de Venture Capital que invirtieron desde un inicio, pues tienen muchísimas acciones que tienen que vender. Entonces, al ritmo en el que esas personas están vendiendo es el mayor de los últimos 14 años. ¿Qué te quiere decir eso? Pues si ya combinamos el análisis técnico de Apple, sabemos las ponderaciones que tienen, vemos independientemente al S&P, ya empezamos a tener un caso más sólido de por qué puede ser que estemos viendo el final de un ciclo, ¿no? Si lo combinamos con que el hecho de que los insiders están vendiendo más, pues bueno, ya nos da cada vez un poquito más razones para nosotros pensar en que efectivamente sí podríamos estar correctos, ¿no? Entonces ya, aquí en Apple lo único que nos interesa es no empezar a cotizar por encima de esta área y bueno, nos tendríamos que quedar, ¿no? Por ejemplo, si me voy al Nasdaq, híjole, güey, bueno, en el Nasdaq, por ejemplo, tenemos este canal, por decirlo así. No todos son canales, de hecho los canales en la bolsa son muy poco efectivos, solo funcionan para tendencias de muy, 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 muy largo plazo. Entonces sí son un arma muy efectiva, lo malo es que son poco útiles en el mercado de renta variable, en mi experiencia. Por lo general los exponenciales es la mejor forma de operar, ¿no? Entonces a lo mejor podemos ver un canal, algo así. Igual, ¿no? Aquí vemos como esta venta de aquí, pues fue cuando empezó lo del virus y todo. Y ahorita estamos operando por encima, ¿no? Ya en un comportamiento pues parabólico. Entonces, si ponemos a lo mejor el canal que empiece desde esta área de acá, eh, pues podríamos pensar en que, bueno, podría ser válido tal vez. Lo que sí no me gusta para nada es esta forma tan extraña, tan poco común y pues digamos que hasta awkward de donde empieza el canal, ¿no? Ciertamente a mí normalmente no me haría mucho sentido, pero me hace sentido cuando lo comparo con otro activo que tuvo este comportamiento recientemente, ¿no? Que fue Bitcoin. Entonces Bitcoin, pues ciertamente igual tuvo un canal que tocó una zona muy similar, ¿no? Al momento de irse parabólico, igual agarró un canal desde un área igual muy incómoda que yo, si lo tuviera que escribir, pues tal vez sería como la zona del primer lower high del ciclo anterior, por decirlo así. Entonces, pues sí, es una zona extraña, no me haría tanto sentido en un inicio y ciertamente no tomaría decisiones a partir de ahí. Pero bueno, a lo mejor es un argumento más que podríamos nosotros tener, ¿no? No me quiero meter mucho al tema de osciladores y al tema de de todo eso. Bueno, de mis otros indicadores, ¿no? Porque sí, también tenemos argumentos pues bastante sólidos para hacer un caso a la baja, pero ahí sí encuentro como que un poco más de conflicto, ¿no? También yo creería o sea, si hubiera alguien pensando en que va a seguir subiendo, totalmente entendería esa forma de ver las cosas también. Pero yo me estoy inclinando a la baja por el tema de Apple, el tema de las ponderaciones. Además, por ejemplo, en el índice de fortaleza del dólar, pues sí, yo creo que vamos a ver un rebote. Entonces, este rebote coincidirá con el inicio de la bajada en la bolsa, pues podría ser. También nos metemos aquí a ver el VIX desde un periodo de una semana y bueno, estamos desde esta área de aquí, ¿no? Desde esta área de aquí, que es característica como una soporte, una resistencia en periodos anteriores, esta caja de aquí, bueno, el VIX es como el índice del miedo, ¿no? Entonces, ciertamente para la gente que está tradeando el VIX, yo pienso que esta área es importante. Entonces, puede que de aquí continuemos a la alza en este índice, porque si sube, pues ciertamente significaría que sube porque pues, es el índice del miedo, ¿no? O sea, si sube, pues yo me imaginaría que es porque la bolsa está bajando. Entonces, pues son partes de los argumentos que podemos hacer nosotros para esperar en un reverso en cuanto a la bolsa.
Es muy importante lo de las estrategias de salida y todo ese tema de ciclos, ¿no? Porque sí, a lo mejor un ciclo puede durar 10 15 años, porque ve, o sea, Apple, en verdad, la gráfica normal se ve así. Entonces, pues si tienes un asesor que nomás te recomienda compra, 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 pues va a estar cañón perder, ¿no? Créeme que las tendencias cambian. Yo, sí, a lo mejor yo no creo que vayamos a volver a visitar bueno, la verdad nunca digas nunca, pero pues sí, yo pienso que a lo mejor estos precios por ahora, por lo menos se ven difíciles de alcanzar, pero tienes que entender que esto ya es un mercado que se ha ido parabólico, ¿sí? Entonces no es raro que, híjoles, cuando lo veo desde esta otra perspectiva, la verdad yo creo que sí podríamos ver los precios del 2008. Entonces, pues la verdad yo no estaría nada confiado. Bueno, y ya por último quería aprovechar para hablar un poquito del tema de Venture Capital o capital de riesgo, porque pues esto tiene mucho que ver con todo este tema de campañas, distribución, acumulación, cómo funcionan los mercados en cuanto a que pues tarde o temprano pues los grandes accionistas van a querer cobrar, ¿no? Y pues cobrar significa vender, ¿y a quién le van a vender? Pues a todos los inversionistas tal vez menos experimentados, ¿no? Entonces, viendo que es probable que esté terminando un ciclo, pues no quieres estar del lado incorrecto, no quieres que te distribuyan, ¿no? Entonces, yo pienso que no sería buen momento para entrar en cualquiera de estos IPOs, ni siquiera en etapas de Venture Capital, ¿no? Pues porque en mi experiencia, yo que sí he seguido el mercado de VCs desde hace ya unos años, sí me he dado cuenta de cómo hay cierto grado de relación entre la economía en general y pues más importante entre el sector de tecnología que cotiza de forma pública que las valuaciones y las rondas de financiamiento que se obtienen en el sector privado, ¿no? Y pues es obvio que pues de cierta forma vayan de la mano, pero te das cuenta que es una burbuja por la cantidad no solo por el tema de económico, no solo por el tema de análisis técnico, que ahí ya son dos banderas amarillas de precaución, o sea, de que un ciclo está terminando, ¿no? Te das cuenta también por el número de fondos que han salido en los últimos años, ¿no? Ya cualquiera tiene su fondo de capital de riesgo, la popularidad de pues, programas como Shark Tank o cosas de esas, que bueno, anteriormente era, yo me acuerdo cuando vi un documental hace unos años que se llamaba Something Venture, hablaba de Sequoia Capital, que bueno, gracias a ellos es que a Silicon Valley se le conoce como Silicon Valley y hablaba de, pues, cómo era como algo así como oscuro, ¿no? Como un tema muy poco conocido. Entonces, bueno, sí, el internet y todo eso ha ayudado a a la propagación de este tipo de modelo de negocios, pero pues yo siento que es un síntoma más de tener una baja tasa de interés, ¿no? Porque tener una baja tasa de interés provoca que las valuaciones se disparen por los cielos y también provoca que los ahorradores busquen pues más rendimiento, ¿no? En instrumentos cada vez más riesgosos, como vendría siendo un fondo de capital de riesgo. Entonces, fuera de eso, tienes que entender más o menos cómo funciona un fondo de capital de riesgo, ¿no? Por lo general, hay pues una persona que es la operadora del fondo y se apoya pues, de gente con especialidad en finanzas, ¿no? Probablemente gente que haya trabajado en M&As o en investment banking en algún banco de prestigio, o sea, de Morgan Stanley para arriba. Y bueno, ya juntan capital, ¿no? Y este capital lo juntan de lo que se llaman como limited partners, que vienen siendo pues los clientes, digámoslo así. Y cuando juntan este dinero, pues ya con su expertise y todo invierten en diferentes empresas, ¿no? Con el objetivo de buscar rendimientos grandes. Pero ellos también tienen estrategias de salida, ¿no? Tienes que saber que la estrategia de salida promedio en estos fondos es de 5 a 7 años. Y bueno, el IPO es un número mínimo de las empresas que invierten llega a ser IPO. La mayor parte de las salidas son cuando una empresa más grande te adquiere o, o cuando tú entraste en una ronda de financiamiento, a lo mejor en una etapa anterior, no sé, en una ronda A, una ronda B, y luego llega un fondo que se especializa en invertir en etapas más tarde y invierte en la ronda, híjole, yo he visto rondas hasta L's ya, invierte a lo mejor en la ronda H, entonces el fondo que entró primero, hay ocasiones en las que tiene el poder de cobrar parte de la inversión, ¿no? Revendiéndole acciones
al otro fondo que está entrando en una etapa posterior. Entonces, para entrar en estos fondos, pues sí, a lo mejor podemos entrar con la justificación del modelo de negocio, de cuánto revenue van a generar y todo, pero la verdad yo pienso que no es buena idea. Incluso yo pienso que muchas de estas empresas que ya salieron hace el año pasado o hace 2 años probablemente vayan a quebrar. Por ejemplo, Uber hace 6 meses todavía no generaba nada de ingreso. Y creo que perdían 50 centavos de dólares por viaje, era el promedio. Sigue terminando y está siendo financiado por todas estas rondas que tuvieron anteriormente. Evaluaciones que desde mi punto de vista eran caras, ¿no? Más tomando en cuenta que pues no generan nada de ingreso. Pero hay empresas que no generan ingresos y cotizan en bolsa, pero no generan ingresos desde hace 6 7 años, ¿no? Y pues estas empresas que salieron del capital de riesgo, pues sí, se entiende que están en periodo de expansión y todo, pero 6 7 años y todavía no generan ingresos. Por ejemplo, Tesla, no estoy seguro si ya esté generando algún tipo de ingreso, pero ciertamente no para tener ya casi el doble de la evaluación de Toyota, que era la más grande del mundo, ¿no? Entonces sí, a mí se me hace que están muy inflados muchos de estos precios y yo no entraría, en especial en un fondo que esté invirtiendo en etapas ya tardías, porque probablemente incluso ellos compraron tarde. Entonces, a mí no me interesaría en lo absoluto invertir en algo así, en algo que tenga riesgo. No solo porque, pues, es el tema de Venture Capital, ¿no? Sino más ubicándonos en el contexto macroeconómico y en el contexto pues del Nasdaq y del sector de tecnología, considerando que pues evidentemente va a haber una relación entre el precio del Nasdaq o el precio de las acciones de tecnología y el precio de las acciones de tecnología que cotizan, pero en el mercado privado, ¿no? Y también te das cuenta con la clase de empresas que han salido, o sea, hay unos que de verdad ya hasta dan risa, ¿no? Se parecen mucho como a lo que pasó en 1997 con Pets.com. Como, híjole, la que me viene a la mente siempre es la de Yucero. Yucero salió hace como 2, 3 años y era una máquina de jugos. Cuenta que es un extractor y era pues un extractor de jugos. Te vendían el extractor de jugos y te daban una bolsa, ¿no? La bolsa pues ya sabes cómo está de moda todo esto de que, bueno, pues la bolsa es por suscripción, ¿no? Que te llegan jugos cada X tiempo y lo pagas mensualmente, ¿no? Entonces compras el extractor y luego la suscripción de las bolsas las metías en el extractor de jugo y ya pues salía un jugo pues muy nutritivo y muy, pues todo esto de moda, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues hubo gente que la compró y se dio cuenta que no necesitaban el extractor, o sea que podían apachurrar o apretar las bolsas de jugo con las manos y ya salía el jugo igual que como si no hubiera extractor. Entonces este Yucero llegó a valer 100 millones de dólares, fue noticia mundial y fue en el mercado del Venture Capital. Entonces es evidente que ahí también estamos viviendo en una burbuja. A lo mejor podemos pensar, sí, pues es que sí suena muy tonto, ¿no? Así en un inicio. Pero ¿qué tal si yo invierto en Palantir? ¿Qué tal si yo invierto en Coinbase? ¿Qué tal si yo invierto en Airbnb? ¿Qué tal si yo invierto en todas estas que todo el mundo sabe que existen, todo el mundo las está buscando, todo el mundo está especulando con cuándo van a salir? No, la verdad yo no creo que sea una buena idea. Eh, pero bueno, también aquí ya depende del perfil de riesgo de cada quien y pues las perspectivas que tengas en el corto y mediano plazo, supongo, aunque pues a mí, sinceramente a mí no, yo no encuentro justificación para invertir en un fondo así. Y más considerando que toman el 20% de utilidades cuando es un mercado que va extremadamente a la alza, ¿no? Ve el Nasdaq. Si el Nasdaq, que son las empresas privadas, públicas, perdón, están subiendo así, imagínate las privadas, algunas de las cotizaciones que estamos teniendo como han subido, ¿no? Y sí, ahí entra el factor de que pues los gestores de fondos son especialistas en escoger a las mejores y todo. Mira, nunca hay que confundir un mercado a la alza con cerebro. O sea, cuando un mercado va para arriba, como está subiendo el Nasdaq, la que escojas probablemente va a subir y probablemente la vas a poder vender, ¿no? Porque, pues, vender a quién, pues, vender a una empresa, porque recuerda lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Los IPOs son las excepciones, lo normal es vendérselo a otra empresa, ¿no? Como Instagram cuando se vendió a Facebook, WhatsApp, cuando se vendió a Facebook también, cuando Google compró Boston Dynamics, o cuando
¿Qué otro ejemplo hubo así muy, muy, muy importante? Pues YouTube, cuando fue adquirido también por Google. Pues así hay muchas, o sea, hay tantas que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Hay páginas donde puedes ir checando las transacciones diarias si quisieras, pero la verdad es que no le veo mucho caso, y menos considerando pues lo que estamos hablando ahorita de en cuanto a ciclos, ¿no? Ciclos y cambios de tendencia, eso para mí es lo más importante. Entonces, sí, yo tendré mucho cuidado y pues bueno, yo creo que sería todo. Ya subiré un video dándole seguimiento a estos temas, en particular al tema de la bolsa. Y bueno, espero te haya sido de algo de ayuda este video y te agradezco el tiempo.